La inmensa carga emocional que representa en nuestra comunidad la inmigración es notable y está presente en la cotidianeidad del distrito, en el diario transitar. A cada paso un vecino, incluso un edificio o un viejo comercio, está relacionado con los orígenes, con las tradiciones. En definitiva, con la identidad cultural de esta tierra nuestra. Nos hemos reunido para celebrar el Día del Inmigrante. Preside este acto el señor Intendente Municipal, Raúl Germán Reyes, y le acompañan el señor Presidente del Consejo Deliberante, Alejandro Sorzano, y señores concejales. Señor Presidente del Consejo Escolar, Juan Páez, y señores consejeros escolares. En representación de la inspectora jefe distrital, la profesora Valeria Kittler. Señores inspectores áreales, señor delegado municipal en El Perdido, Alejandro D'Annunzio, demás miembros del departamento ejecutivo, representantes de los medios de prensa, vecinos de Coronel Dorrego. Están presentes representantes de las siguientes instituciones: Centro Educativo Complementario 801, Escuela Primaria número 1 Bernardino Rivadavia, Escuela Primaria número 21 Coronel Manuel Dorrego, Escuela de Educación Secundaria número 2, Escuela de Educación Secundaria Técnica número 1 y Educación Profesional Secundaria, Instituto Maestro Lequerica, Instituto de Formación Docente y Técnica número 62 Iris Galisteo, Agrupación Amigos del Folclore, Asociación Española de Socorros Mutuos, Asociación Italiana de Socorros Mutuos, Centro Cultural Agropecuario, Centro de Castilla y León, Centro Vasco de Náquel Carrequín, Club Social Dano Argentino, Colectividad de Países Bajos, Rincón Gallego Amorriña, Sociedad Unión Siria. Enarbolemos la mejor voz, la que sale del alma, para que se mezcle con el viento, para que derrame emoción verdadera. Entonces, vecinos, entonemos el himno nacional argentino. Para referirse a esta fecha tan relevante, dirigirá un mensaje en representación de la sociedad italiana, Rosita Mariani. Autoridades, entidades, público en general. El 4 de septiembre de 1812, el primer decreto de aquel primer triunvirato estipulaba que el gobierno argentino ofrecía su inmediata protección a los individuos de todas las naciones y a sus familias que quieran fijar domicilio en el territorio del Estado. Fue así la primera entidad en fomentar la inmigración. Las guerras por la independencia impidieron su funcionamiento. Años más tarde, en 1824, fue reactivada por el ministro Bernardino Rivadavia, pero en 1830 esta orden fue disuelta por Juan Manuel de Rosas. La Argentina fue poblada por diferentes corrientes migratorias, en grandes oleadas, como la que se produjo entre 1880 y 1914. En ese periodo, más de 4.200.000 personas inmigrantes arribaron al país, la mayoría italianos y españoles.
pero también llegaron árabes, dinamarqueses, holandeses y una inmensa multitud de pequeños grupos de diversas comunidades. En algunas ciudades como Capital Federal y Rosario, los nacidos en el extranjero en 1914 superaban el 50% de la población. No obstante, más de un tercio regresó a sus ciudades de origen. Sin embargo, la mayor parte se quedó en Argentina, contribuyendo a la grandeza de nuestro suelo. Una de las medidas que tomó el Estado argentino para recibir a los inmigrantes por aquella época fue la construcción del Hotel de Inmigrantes en Buenos Aires, donde los recién llegados pudieran albergarse. Debió cambiarse poco tiempo después por otro más grande y finalmente por un tercero aún más grande llamado Rotondo. Este fue demolido aproximadamente a principios de 1990 y allí se inauguró un nuevo hotel de inmigrantes que hoy en día lo podemos visitar, conocido como el Museo de la Inmigración. Fechas como estas nos reúnen y en comunidades como la nuestra, sin duda origina emoción. Todos tenemos abuelos, padres, familias completas que bajaron de un barco cargados de sueños y las manos listas para hacer la América. Nuestro país tiene una larga tradición de puertas abiertas a la inmigración y ha estado atravesado por los diversos procesos migratorios, desde aquella presencia europea en los siglos pasados hasta la más reciente, de países latinoamericanos, africanos y asiáticos. Todos convergen con sus entidades diversas e interculturales que han construido y constituyen cotidianamente nuestra sociedad. Retomando la historia, en 1949 se establece el decreto 21.430 para conmemorar la llegada de los inmigrantes al país. Se elige el día 4 de septiembre, en recuerdo a aquella disposición dictada por el primer triunvirato en 1812. Estamos viviendo un mundo global, donde las migraciones son una parte constitutiva de nuestra sociedad. Hoy en día, todos los países del mundo son atravesados por las cuestiones migratorias. La migración es un derecho humano, una realidad irreversible de nuestros pueblos y un camino para la construcción colectiva de la diversidad y el respeto de las personas más allá de su lugar de nacimiento. Quienes migran llevan consigo bagajes culturales, prácticas, conocimientos que destacan que la interculturalidad se construye en cada acto y en distintos momentos. Existe una necesidad imperiosa de que todos los países traduzcan estos principios en sus políticas migratorias nacionales y a compartir la responsabilidad de recibir, acoger, incluir a todas las personas migrantes con deseos de progresar, realizarse y contribuir a un mundo mejor. Seguidamente va a dirigir la palabra el señor Intendente Municipal de Coronel Dorrego. Habla el contador Raúl Reyes. Buenos días. Un gusto poder estar en este acto que, si bien no somos muchos, pero tiene una carga emotiva importante. Recién Rosita hizo un paneo general de cómo esta tierra abrazó a tanta gente que vino por diversos motivos, pero en general huyendo de la guerra, porque querían progresar, porque no encontraban condiciones en sus lugares de origen. Y, por ejemplo, me acordaba mientras escuchaba lo que Rosita nos decía, la ciudad de La Plata, que
que es una ciudad que fue pensada y programada, que fue dibujada previamente, que no fue creciendo o desarrollándose libremente, la ciudad de La Plata requería mano de obra para poder construirse, para poder hacer esas diagonales, las plazas que los que tuvimos la oportunidad de viajar la conocemos. Traían mano de obra de España, traían mano de obra de Italia, se les ofrecía, se hacían reuniones en las ciudades de esos países para comentarles cuál era el proyecto, cuánto iban a ganar, lo que podían esperar de esta tierra, el proyecto que se podía pensar y armar con las familias. Con lo cual, la inmigración tiene para la Argentina, para todos nosotros, una importancia, diría, excepcional, que no la tenemos que perder de vista jamás, nunca, y recordar estas fechas y reunirnos y ver este colorido de banderas que también refleja ese amplio abanico de colores, la diversidad que fue llegando a estas pampas, a estas tierras, un suelo próspero, rico, que posibilitó el progreso de mucha gente. Otros volvieron, otros viven acá pero viajan constantemente, van a visitar a sus familias, algunos pasan 6 meses allá y 6 meses acá. Con el tiempo, España, Italia fue reconociendo también a esas personas que por razones de la guerra, por ejemplo, se tuvieron que ir, y los fue recompensando y tratando de cerrar un poco más esas heridas que nunca dejaron de doler. Pero Coronel Dorrego les abrió también los brazos. Coronel Dorrego los aceptó, Coronel Dorrego los hizo partícipe. En Coronel Dorrego hoy tenemos instituciones que trabajan denodadamente por otras instituciones de acá, con los vecinos. Han construido teatros, por ejemplo, que hoy los podemos ver, que cuesta mantenerlos, pero que nos dan una mano impresionante a todos, a las escuelas, al municipio, a otras instituciones, a las familias que quieren festejar allí un cumpleaños, un casamiento. Por lo tanto, mis palabras de agradecimiento, mis palabras de reconocimiento a todas esas personas que vinieron y se abrieron paso en tiempos donde la comunicación no era la que hoy conocemos, con las dificultades y con el dolor muchas veces de despedirse y no saber si se iban a volver a ver. Así que muchas gracias por todo lo que hacen, por todo lo que transmiten a las generaciones que seguramente les va a tocar con el tiempo estar abrazadas a esas banderas que tanto quieren. Muchas gracias. En Historia de un republicano, la escritora local Felicitas Navarro Pérez narra la vida de su padre Paco y su madre Úrsula. Aquí un segmento del trabajo de Felicitas. ¿Quién gana y quién pierde en una guerra? Esta pregunta como adivinanza me fue hecha por mi padre siendo una niña. Utilizando mi criterio que se estaba formando en mi interior, respondí: el que tiene más soldados, o el que tiene más armas, o el más bueno. Fui agregando cosas al ver que no decía la respuesta adecuada, ya que la cara de mi padre me demostraba que no era ninguna de esas. En una guerra nadie gana jamás. La noche del 20 de enero, Paco comenzó a saber lo que era el frente de batalla. Habían terminado de comer y antes de dormir decidió escribir a su madre con el papel y el lápiz entregado esa tarde a cada uno. Ya estaba en la segunda línea del escrito cuando el sargento se acercó a él para entablar una conversación amable y le preguntó a quién estaba escribiendo. La pregunta quedó sin respuesta, pues un sonido seco y una explosión de sangre, huesos y cerebro cayó sobre la carta y la mano de Paco, que se estremeció de tal manera y al darse cuenta de lo sucedido, comenzó a vomitar. Una noche de luna, estando de guardia, siente llorar a un hombre de lejos. Pregunta quién es. Le responde que es su enemigo,
pero que también es español, que tiene una familia allá en su pueblo, que no quiere matar, que está allí por haber estado en el servicio militar. Y lloran juntos, cada uno de un lado de la trinchera, tan juntos uno del otro que podían sentir su pulso y su respiración. Paco le contó de su pueblo blanco allá al lado del mar, donde sus padres y hermanos lo esperan y vuelven a llorar. Esa noche no se escuchó ningún disparo en Brunete. Eran 2 españoles, 2 hermanos, 2 amigos, los que lloraban bajo la luna de una misma patria. Cada cosa que sucedía en Altea a sus alrededores era motivo para detener a Paco. Después de varios días de detención o del esclarecimiento de los hechos, obtenía la libertad. Hasta que un día, cansado de tanta injusticia, y cuando fueron a detenerlo otra vez, le dijo a su madre que avisara que no estaba. Le dejaron un papel para que se presentara antes de 24 horas en el cuartel de la Guardia Civil. Esa noche escapó por la ventana, dejándole a su madre hasta el último céntimo que tenía. Su rumbo, Barcelona. Allí vivía una alteana hermosa y elegante, llamada Úrsula, a la que había visto muchos veranos y la que aparentemente nunca se había dado cuenta de sus piropos y sus halagos. Conquistó a Úrsula, por cansancio, como decía ella, y el 25 de diciembre de 1947 se casó en la iglesia de San Juan, en la misma Barceloneta. Úrsula esperaba a su segunda hija cuando Paco decidió emigrar a Argentina. Solicitó la carta de llamada a su hermana Magdalena, que vivía en ese país, en el mismo pueblo que Pepe, su hermano mayor. La carta de llamada consistía que un familiar se hiciera cargo del costo de los pasajes, responsable de conseguirle trabajo y responsable de que no hiciese política. Además, solo era requerida a las personas con antecedentes republicanos. Así, el 28 de febrero de 1952, desembarcaban en el puerto de Buenos Aires. Paco, su esposa, su primera hija, la segunda había muerto antes de nacer, y su hermano Manolo. De allí al pueblo de Coronel Dorrego, en un incómodo tren, recorrieron 600 kilómetros. Sería en ese mismo pueblo donde construiría muchísimas casas, edificios públicos, donde nacería su hijo varón, donde demostraría su hombría de bien, su honestidad y su honor, donde cosecharía amigos y donde descansarían para siempre sus huesos al lado de su inseparable Úrsula, que lo acompañó hasta en su muerte, ya que se fue tras él antes de que se cumplieran los 3 meses de su partida. Felicitas, Navarro Pérez. De esta manera damos por finalizado este acto, agradeciéndoles, por supuesto, vuestra presencia. Vamos a despedir con un aplauso el retiro de las banderas de ceremonias. Muy buenos días.